Bienvenidos y bienvenidas a Momentos en el MAT. Soy Mónica Manuele y en este espacio te estaré compartiendo herramientas y recursos para que puedas conectar más con tu cuerpo, mente y espíritu y así poder disfrutar y fluir más de la vida. Gracias por estar aquí. Hoy estamos con uno de nuestros profesores, maestros más reconocidos aquí en Costa Rica, con Matías Fleury, también un gran amigo que nos está visitando estos días acá y bueno, un honor tenerlo por acá, de verdad que ha sido un maestro de muchísimos años, un poquitito para que sepan. Él nace en Argentina, pero ha vivido en varios países como Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, la India. Y bueno, durante muchísimos años, de hecho más de 30 años, ha estado en este camino del yoga, ¿verdad? Pero más allá del yoga y el Ashtanga yoga, también toda la parte de meditación, pranayama, y ha estudiado con maestros, bueno, de todo, ¿verdad? Este, Al final, lo más lindo es cómo él nos viene compartiendo no solamente esta parte de conocimiento, sino también su experiencia como persona. Y bueno, en lo personal, yo lo conocí ya hace varios años, creo que hace más de 4 años, en un entrenamiento para profesores de yoga en Satya, en Ashtanga, este, para Ashtanga Yoga específicamente. Y fue súper bonito ir aprendiendo con él, no solamente la parte, como les decía, del asana, sino también más allá. Así que bueno, sin más preámbulos, muchísimas gracias por estar aquí, Matías, y contanos un poquitito también esa historia que está ahí atrás, cómo fue que la vida te llevó a estudiar todo este camino del yoga y más allá del yoga, pues toda esta parte espiritual. Bueno, sí, yo la verdad que empecé y fue un poco un accidente, ya que mi padre en aquel momento era un gran intelectual y profesor de filosofía, y él siempre se fijaba, cuando era niño, era lo que más me interesaba. Él hablaba conmigo y se dio cuenta que me interesó mucho la historia de Buda. Entonces él me empezó a regalar, bueno, el primer libro fue este libro de Hermann Hesse, Siddhartha, y me atrajo mucho. Después de eso, mi padre me empezó a regalar muchos libros distintos, libros de Buda, de sus enseñanzas, etcétera, etcétera. Y Ujú. en estos libros se menciona mucho la meditación, eh, ir internamente, eh, y no se menciona mucho el yoga. Sin embargo, está implícito en la historia de Buda, ya que Buda era un gran yogi, ¿no? El cual hizo muchas austeridades Ujú. y practicó prácticamente más que cualquier otro yogi en el mundo, ¿no? Hasta que llegó a este árbol, en donde él medita bajo el árbol y él quiere entrar en el camino medio. Claro, el camino medio del Buda era quedarse bajo el árbol meditando día y noche por meses, ¿no? Mm. Entonces, ese es el camino medio. Entonces, claro, yo tenía mucho a qué aspirar y empecé a aprender meditación. Eso fue lo primero que hice. Ok. Y eso sucedió, lo de la meditación aquí en Costa Rica, porque en Mm. aquel momento llegó una maestra budista, eh, la cual se llamaba Ching Hai, y enseñaba un método de meditación que se llamaba el método Kuan Yin. Entonces, bueno, yo aprendo ese método y, eh, claro, ese método no era muy flexible y la maestra esta no quería que uno se alejara tanto de eh, la práctica, esta práctica específica, ¿no? Ujú. Ahí es cuando yo decido empezar a investigar un poco más. Eh,
A los 22 años conozco a Chelsea, mi esposa, y Chelsea meditaba siempre enfrente de un altar. Esa fue mi primera introducción a, de tener una novia que meditara. En aquel momento era muy raro. Casi nadie meditaba o casi nadie hacía yoga. Aquí en Costa Rica no había centros de yoga. A raíz de esta introducción, yo empiezo a aprender un poco de Chelsea. Y ella me empieza a enseñar otros métodos de meditación y algunos estiramientos de yoga también, ya que ella venía de un pueblito en Estados Unidos que fue construido alrededor de un gran santo, el cual se llama Yogananda. Y este pueblito creció alrededor de este gran santo. Y claro, él influyó prácticamente a toda la gente de Encenitas. Así que Encenitas se convirtió en un pueblito de yogis, en el cual había un centro de yoga cada media cuadra. Así era la cosa. Lleno de centros de yoga, gente dando masajes, acupuntura, etcétera, etcétera. Entonces ella fue influenciada por su tierra, ¿no? Bueno, ella me dice, me propone que vayamos a Estados Unidos juntos y que trabajemos, ya que ahí se ganaba mucho mejor, que trabajemos, así podemos ir a India. Entonces yo, feliz de la vida, me encuentro con Chelsea en Encenitas. Acá todavía tenía 22 años. A Chelsea la conocí a los 20. Pongamos ahí la fecha exacta. Pero a los 22 años me casé, ya que pues estábamos súper enamorados, pero también para la green card, ¿no? Y empezamos a trabajar. A los meses habíamos ahorrado plata, nos fuimos para India. Y yo ya ahí había empezado a practicar con mi profesor, mi maestro en Encenidas, Tim Miller, que fue el primer maestro autorizado para enseñar yoga por Patavi Joyce. Él me dice que cuando vaya a India, y vaya a visitar a Patavi Joyce, y que también vaya a visitar ciertos templos. A Chelsea la traía una santa que habíamos conocido en Estados Unidos, de mucho poder, que abrazaba a la gente. Ahora ya no está abrazando, pero abrazaba a cada uno, y ese era el trabajo que hacía. Por más o menos 35 horas, a veces hasta 40 horas, 2 días seguidos, ella se sentaba y abrazaba sin recreo, ni iba al baño. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí empecé a meditar con ella y empecé a practicar yoga. Ya sabía la serie 1 y la 2 de Ashtanga Yoga. Entonces ya había adquirido mi práctica. De ahí fuimos a verlo a Patavi Joyce y después viajamos por toda la India con Ama. Arriba, abajo, derecha, izquierda, todos lados. Éramos niños prácticamente. Estábamos apenas creciendo en ese ámbito tan mágico, ¿no? Y bueno, esa fue la introducción. Y así seguí más o menos, bueno, ahora alrededor de 30 años, una cosa así. Wow, qué bonito todo ese camino y que lo más lindo que observo aquí también es como no fue por medio de práctica de asana, ¿verdad? Físico, sino más bien desde la meditación, ¿verdad? Sí, sí, es así, ya que la meditación, bueno, hay una cosa que no expliqué correctamente. La meditación, o todas las meditaciones, están diseñadas para alcanzar
la liberación total, Mm. para de alguna manera disolver el ego. Una vez que el ego es disuelto, la persona se siente completamente libre, feliz, relajada, en paz. Mm. Y a mí me atrajo mucho este, este tema, ya Ujú. que yo tengo una vida un poco traumática, ¿no? Me tuve que ir de Argentina cuando tenía 6 años, Ujú. problemas políticos con mis padres, y llegamos a México y ellos, claro, están muy estresados, empezar una vida Mm. nueva en un lugar que no, en otro, rodeados de otra cultura, en un lugar que no conocían. Ujú. Y esto a mí me lastimó adentro como niño, ¿no? Claro. Y bueno, todos conocemos esas cicatrices. Entonces yo quería alcanzar este estado de paz total. Claro, Ujú. también en conjunto eh, con la meditación, empecé a hacer pranayama. Y, Ujú. y uno no tiene una guía con el pranayama, una guía experta tiene que ser, alguien que haya practicado pranayama también, Ujú. uno se puede lastimar el sistema nervioso. Ujú. Y como yo tenía tanta energía y tanta ambición, lo cual como que no va muy junto, ¿no? Pero tenía ambición que quería alcanzar esa meta final de Mm. la Claro. iluminación total. Practiqué demasiado pranayama y lastimé mi sistema nervioso. En Enseñanzas conocí a un amigo Mm. que me dijo, ¿por qué no haces asanas? Las asanas están diseñadas para fortalecer el sistema nervioso. O Ujú. sea, me había saltado ese paso y él practicaba con Tim. Así él me llevó a su centro de yoga y así es como yo empecé yoga. Y claro, yo no quería sufrir con el problema, con esa energía en mi sistema nervioso, especialmente en la columna vertebral. Mm. Y así fue eh, como dicen acá, con toda la pata. Ujú. Ujú. Sí, ahí empieza todo el mundo del asana, entonces, claro. Exacto. Ujú. Ujú. Qué Bueno, el bonito. asana paralelo con pranayama. Claro. Practicábamos los dos con mi Mm. profesor. Ujú. Ujú. Mm. Sí, esta parte de los pranayamas es muy bonito porque de hecho fue en este entrenamiento con vos y con Chelsea, ahí en Sapia, que tuve como un acercamiento más, ¿verdad? Profundo a esto y es impresionante, o sea, uf, de verdad que es súper poderoso, Bien pero poderoso. como decís, sí se ocupa una guía para proteger el sistema nervioso. Sí, responsablemente. Y Claro. bueno, contanos un poquitito, ahorita que vas a estar aquí en Costa Rica, ya, bueno, esto fue como un preámbulo, sé que tu historia puede, o sea, ampliarse horas de horas, Ujú. pero este preámbulo creo que les puede llamar bastante la atención a las personas que tal vez no te conocen o que quieren, ¿verdad? Tal vez empezar a conocer un poquito más allá de solo lo que han visto. Y ahorita vas a estar dando unas clases, ¿verdad? De yoga y también otro evento que es específicamente una canalización. Pero empezando con la clase de yoga que vamos a tener ahora el 10 de febrero en Casa de Piedra en Escazú. eh, Contanos un poquitito qué podrían experimentar los estudiantes y qué prácticas se van a estar haciendo específicamente. Sí, nos vamos a enfocar más que todo en esta área, en abrir el área del pecho, del corazón, Ujú. con distintas asanas. Ya que si empezamos a observar a la gente en general, en la calle, caminando, en cualquier lugar, nos Ujú. vamos a dar cuenta que la mayoría de la gente tiende, especialmente cuando están sentados, a Ujú. traer los hombros para adelante.
y cerrar el pecho. Y de alguna manera eso, inconscientemente, ellos se sienten protegidos, es una manera de protegerse. Casi como los boxeadores, que cierran los puños y traen los hombros hacia adelante. ¿Ok? Todos tenemos aquí y allá problemas emocionales, problemas traumáticos que quedan ahí. Y es de ahí donde aprendemos a caminar sobre este mundo de una manera defensiva, tanto psicológica como física. El cerrar los hombros hace que guardemos estas emociones, estos traumas. Más bien, la respuesta inconsciente es de alguna manera, o de alguna manera va en contra de los principios yógicos. Ya que en el yoga estamos aprendiendo a confiar, a relajarnos, a abrir el pecho. Entonces, con los arcos, abrimos el pecho, abrimos los hombros y dejamos que estas emociones salgan, lleguen a la superficie y se expresen. Hay gente que con simplemente hacer arcos a veces hasta lloran. Claro. Si el arco está bien hecho, con el alineamiento correcto, con la respiración correcta, las emociones empiezan a manifestarse, salen de su escondite. Y ahí es donde comienza un proceso de curación, un proceso puro. Y de esta manera, por ende, la gente empieza a disfrutar la vida de otra manera. Empieza a ver el mundo también desde otra perspectiva, de una perspectiva de confianza, no de desconfianza. En los hombros hacia adelante, nos estamos cubriendo, tenemos desconfianza, nos estamos defendiendo de algo invisible o también de algo visible. Puede ser que la persona se defienda en contra hasta de sus padres, de alguien cercano, ¿no? Y empiece a hacer esto. Y claro, se dice que nosotros tenemos mucho poder. Si vivimos la vida así, vamos a atraer más sufrimiento hacia nosotros. Vamos a atraer gente en la cual no podemos confiar también. En el arco no nos queda otra que confiar, porque los brazos van para atrás, el estómago está arriba, el pecho está arriba, o apuntando hacia arriba. Y esto causa, al principio, nerviosismo, pero lentamente, a medida que nos vamos relajando, a través del uso de la respiración, empezamos a aprender a confiar. Primero, a confiar en el maestro, que está ayudándonos a abrir este chakra del corazón. Después también comenzamos a confiar en el universo. Claro. Toda esta parte también se expone al universo. Y así sucesivamente comenzamos a confiar. Pero eso no quiere decir que la persona que confía también sea, por así decirlo, tonta, ¿no? No tiene que ver, no tiene nada que ver con esto, ¿no? ¿Sí? La persona confía en el universo, confía en Dios y empieza a traer gente en la cual se puede confiar. Entonces ya no tiene tanto
oposición en el planeta Tierra. Y Ujú, claro, de aquí y allá, claro, cada vez que uno apaga el ventilador sigue dando vueltas por un tiempito más. Entonces, claro, apagamos el ventilador, digamos, de la desconfianza. Y claro, estamos practicando, pero todavía queda eso ahí a nivel inconsciente. Entonces, por un tiempo, van a haber ciertos sujetos los cuales no son de confiar. Pero la persona también, al abrir el pecho, se siente más sensible, ujú, puede sentir la energía de la otra persona también. Y claro, no tiene que jugar ese juego ya más. Simplemente cuando uno encuentra un personaje así, da media vuelta y se va para el otro lado. No tiene uno que ujú, seguir rodando de la misma manera. ujú. ¿Ok? Claro. Sí, Bueno, es. esto vamos a Ujú, aprender. Claro, va a ser una ujú, clase muy dinámica, porque es una sí, clase de Ashtanga Yoga. ujú, Porque ujú, Ashtanga Yoga es una clase dinámica y vamos a ver muchos arcos. ujú, Al final de los arcos vamos a relajarnos en esa posición de Shavasana y ahí la persona va a experimentar una sensación nueva, una sensación de alivio, de relajación, de paz, de felicidad ujú, durante esta relajación. Esa sensación de paz y felicidad que al principio va a durar 10 minutos, si esa persona practica diariamente, estos periodos de paz, de tranquilidad, de dulzura, se van alargando, alargando y alargando, hasta que en un ujú, momento dado algo sucede ujú. y el ego se disuelve. Y ahí es cuando la persona alcanza lo que en India se le da el nombre de iluminación total. Claro, al hablar de iluminación total estamos pensando que estamos tratando de ganar algo, pero es algo que ya está ahí, inherente. Súper. Y Mati, vamos a estar también trabajando con pranayamas, meditación Final, o, ok. y al final de la clase, Ujú, después de la relajación, vamos a hacer ciertos eh, ejercicios de respiración, ok, pero también vamos a tratar de identificar qué tipo de cuerpo tiene la persona. ok. Ya que en India existen tres tipos de cuerpo y Ujú, después las combinaciones de estos tres. ok, Entonces está el cuerpo de agua, el cuerpo de aire y el cuerpo de fuego, ¿no? ujú, ok. Y dependiendo Ah, del tipo de de- cuerpo, ah, ujú, y dependiendo del tipo del cuerpo, vamos a diseñar un pranayama específico, ok, bueno, primero para el grupo en general, ujú, pero después si alguien realmente quiere practicar diariamente, ujú, ahí se les puede enseñar eh, un método de pranayama específico para ese tipo de cuerpo, ok, para que la persona no tenga que sufrir como yo sufrí. ujú, Se puede lastimar el sistema nervioso, claro, ¿ok? claro, No queremos, no queremos lastimar, sí, todo lo cancelado, contrario, súper, fortalecerlo. exacto, qué rico. Sí, a mí en lo personal, a mí me ha transformado estas prácticas de arcos completamente y como vos decís, al final es práctica, ¿verdad? Y cómo la práctica misma va dando regalitos y a veces uno no se Exacto. da cuenta y de la nada cae, ¡cling! Ujú, Exacto. Uno lo sorprende estas exacto. sensaciones que sentimos. A Ujú, veces se sienten cosquilleos o estados de paz muy profunda o de goce, de ujú. felicidad, etcétera, etcétera. Y Pero eso es claro, muy, sí, simplemente síntomas. exacto. Muy bonito eso que decís de la felicidad, porque claro,
al abrir el corazón, el pecho, lo que hace también es expandir la energía vital y eleva, ¿verdad? Entonces, también ayuda, entiendo, a las personas que tal vez han pasado por mucha tristeza o depresión, o tal vez tengan la energía bajita. Exactamente, sí. Ujú, ujú, súper. Buenísimo. Entonces, y la clase dura como 3 horas, ¿verdad? Somos 3 horas. Dura 3 horas, Ujú, pero al final siempre tenemos un espacio pequeño de preguntas y sí, respuestas. Entonces todo perfecto. depende también de cuánta gente pregunte, ¿no? Ujú, Entonces a veces la clase se alarga, qué sé ujú, yo, 3 horas, 10 minutos o 20 minutos más, ujú, sí, ujú, sí. súper, perfecto. Y es una clase para todo tipo de personas, nivel, ya sea, o sugieres que tenga algún tipo de nivel. No, es una clase para un nivel intermedio, Ujú, pero eh, todos pueden asistir, ya que yo me voy a ajustar al grupo. Y ujú, si veo que alguien no puede hacer una asana, una pose, trato de corregirlo, y si no, les doy una posición paralela que estire los mismos músculos, que ok, afecte las mismas áreas, pero que ujú, sea más fácil. perfecto, súper bien, buenísimo. Qué rico. Bueno, entonces esta va a ser la clase que va a ser el sábado 10 a las 9 de la mañana. Y contanos también que tenemos ese mismo sábado, pero en la tarde, que tenemos esta transmisión y canalización con los 9 celestiales. Y tal vez para que las personas, ya así como cambiando un poquito el tema, que no están familiarizadas con ellos, tal vez les podrías explicar quiénes son o qué es lo que se hace un poquito en estas canalizaciones. En India hay mucha gente que ha practicado yoga seriamente y alcanza ciertos poderes. Pueden ser poderes psíquicos, algunos dicen poderes de levitación, viaje astral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Mm, Y en la historia del yoga hay muchos yogis que han canalizado ciertos libros. Por ejemplo, Krishnamacharya, que es uno de los grandes maestros de Ashtanga Yoga, que él vivió en una cueva, en los Himalayas. O sea, gente que ha realmente practicado. mm, Él escribió 2 libros que fueron canalizados, porque él dice que el yogi que había muerto 200, 300 años atrás, les dictó el libro. ujú. Entonces ellos escribieron estos libros. Hay muchos libros que han sido dictados, o dicen, Shiva me dictó el libro, o Ganesh, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, Y también, por ejemplo, mi maestra canalizaba la Madre Divina, así le dicen Devi en India, ¿no? ujú, Devi, la Madre Divina. Entonces, ciertas cosas empiezan a suceder. Y esto no es porque el yogi sea especial, no, simplemente porque ese yogi tomó la práctica del yoga seriamente y realmente practicó. ujú, Entonces, una de las prácticas que yo estaba haciendo era el mirar el sol en el centro, que se le dice Surya Trataka. Surya es sol y Trataka concentración, concentración en el sol. Uno, claro, es una práctica peligrosa y uno empieza con 10 segundos, al día siguiente 20 segundos, 30 segundos y así sucesivamente hasta que uno alcanza, qué sé yo, hora y media, 2 horas de ver el sol. En la mañana y en la noche, o antes de que se meta el sol, en la tarde, tarde-noche, ¿no? ujú, Pero esta práctica es conocidísima porque es una práctica acelerada que abre la pineal, la glándula pineal. ujú, Esta glándula está asociada con muchos poderes espirituales, ¿no? Y está conectada a ciertos chakras astrales. ujú.
cuando yo hacía la práctica, tal vez la práctica fue hecha por 20 años, una cosa así, todos los días, más o menos 2 horas en la mañana, 2 horas en la noche, al menos que ese día haya estado nublado. Había muchas nubes, entonces me sentaba a meditar. Pero sí, más que todo así. Y cuando iba a India, fuimos mucho a India, íbamos a un templo, o nos quedábamos en ashram, y ahí en el ashram se meditaba 8 horas al día, más la práctica de asanas, de pranayama, y los cantos, que también los cantos y los mantras son diseñados específicamente para abrir ciertos chakras, ¿no? Entonces esto yo lo hice por mucho tiempo hasta que un día, mientras miraba el sol, empecé a escuchar campanas en mi oído derecho. Y las campanas eran hermosas. Entonces me concentré en las campanas y empecé a escuchar voces. Las voces eran lo que decían las voces era tan interesante que empecé a escribir lo que decían las voces. Claro, cuando me senté en un escritorio, pero en el suelo, empecé a sentir una paz interior que se rebalsaba, era algo que, o sea, la paz no tenía límite, seguía, se hacía más fuerte, se hacía más fuerte, se hacía más fuerte, y en conjunto con esa paz se me fue el sueño, se me fue el hambre, se me fue la sed. Entonces estuve 10 días escribiendo, prácticamente sin levantarme, casi ni iba al baño, porque casi ni tomaba agua, ¿no? Pero sí fui un par de veces al baño y volvía, seguía escribiendo, toda mano, era toda mano la escritura. Claro, yo estoy casado, entonces mi esposa se asustó, pensaba que yo me estaba volviendo loco. Claro, ella se sentó al lado mío y empezó a sentir esta paz, y empezó a leer el libro desde atrás, y le gustó a ella, entonces ella me dejó. Usualmente si ella ve que yo me estoy metiendo en un lugar medio oscuro, ella me dice, no, no, no sé que estás preparado para esto. Pero para eso, como la paz era tan fuerte, también la afectó a ella. Y claro, yo me veía a mí amanecer ahí, o a veces venía a las 3 de la mañana cuando iba al baño y me preguntaba si estaba bien, cosas así, ¿no? Pero después me dejó solo, y en esos 10 días yo terminé un libro. Eh, y aquí en Costa Rica conocí a 2 canalizadores, los cuales vieron el libro y me dijeron que yo podía hacer otro tipo de canalización, que es una canalización hablada. Uno invoca al ángel, son ángeles de luz. El color del aura mía es un color más como dorado, y, por ejemplo, el color de Rafael es verde. Cuando llegaba Rafael, el aura se ponía verde, y los chakras también se ponían verdes. Cuando llegaba Miguel, cambiaba de colores, ¿no? Entonces, lo que sí no entiendo, que a alguien que le gusta el yoga, India, etcétera, etcétera, de repente se pone a canalizar ángeles católicos, ¿no? Entonces nunca lo entendí. Soy alérgico a las iglesias. Entonces vaya a saber qué pasó ahí. Pero bueno, ellos llegaron y la paz era infinitamente increíble. La paz era tan profunda que ponía mi mente en blanco. Y eso es lo que se necesita para una buena canalización, tener la mente totalmente en cero. Y ahí uno no afecta el mensaje. Si uno piensa, el mensaje sale contaminado, por así decirlo. Y bueno, de repente
cuando ellos entran también, yo me veo aquí arriba, como en una cueva de cristal, arriba de la cabeza, donde la luz me alumbra, pero la luz no proviene de un punto específico. Usualmente la luz proviene desde un punto, si vemos un bombillo, por ejemplo, y lentamente, a medida que uno camina, la luz también va desapareciendo, ¿no? Si acá esta luz en esa cueva de cristal, era igual en todos lados, o sea, no tenía un centro. Eso yo me fijé porque soy curioso, ¿no? No es necesario ver la cueva, ¿no? Y después, ahí me sentía muy cómodo y estaba casi como que era mi alma acá arriba. O sea, mi cuerpo no tenía forma. Y de ahí podía escuchar al ángel hablar. Hay gente que no se acuerda de nada. Yo me acuerdo de casi todo. Pero después hay cosas que se me olvidan, porque es como un sueño. O sea, yo siento como que todo eso sucedió en un sueño. ¿Mm? Bueno, ese es el proceso de canalización. Entonces, lo que vamos a hacer es canalizar, van a haber preguntas y respuestas, y después la gente va a pasar al frente y va a recibir una transmisión energética, la cual va a ayudar a la persona en su proceso espiritual. No importa qué religión tenga. Puede ser budista, puede ser católico, puede ser taoísta. Esta energía ayuda al proceso espiritual, a acelerar el proceso espiritual. Okay. Y la energía se siente, por lo que me han dicho, ya que yo nunca fui el receptor de la energía. Pero me han Sí, dicho que sienten algo. sí, claro que se siente. Yo creo que he ido como a 2 o 3 y sí, es súper hermoso. Es hermoso tanto como cuando uno está con el grupo, como cuando uno lo recibe individualmente. Porque sí, sí, yo siento que en ambos sí es súper, súper hermoso. Y cada ángel es diferente, la energía. Sí, Ujú, sí. sí. Y esta vez sabemos cuál viene o no sabemos todavía. Es que en estos siempre viene Sabael, Ah, ok. que es el más gracioso y el más sociable. Pues los otros un poco más serios. Ajá, También dulces, son todos súper dulces, sí. pero un poco serios, ¿no? Sabael es como el niño eterno. Ujú, súper. No, buenísimo, qué bonito. Bueno, en realidad que ojalá, ¿verdad? Más personas puedan tener esta información. Creo que esta es como la intención más directa o más aquí puesta para esta entrevista. Y es que puedan no solo conocerte a vos como, ¿verdad? Yogi, como toda esta parte de la Ashtanga, meditación, sino también toda esta parte de los nueve celestiales, como has también tenido poco a poco eh, esa capacidad y compartido también esa información. Yo en lo personal, pues desde un principio, me acuerdo cuando estábamos en el entrenamiento con Chelsea, que me mostró las cartas, ¿verdad? Nunca se me olvida y sentí una conexión inmediata. eh, y desde entonces, todos los días medito con ellos. He sentido en mí muchísimos milagros, ¿verdad? Mucha ayuda en muchos niveles y también cuando trabajamos en terapias y en procesos, ellos siempre están ahí cuando uno pues los llama. Así que qué lindo, de verdad, que puedas compartir esto en estos días y ojalá más personas puedan
tener esta oportunidad. Así que muchísimas gracias, Mati. Y en caso de que no se pueda, o sea, que las personas no puedan venir este sábado, estás en otros lugares, ¿verdad? No sé si tenés por ahí las fechas y lugares en caso de que también para las personas puedan ir. Ujú. Tengo, bueno, está toda la información en Facebook. Ok, ¿Sí? Tengo, bueno, dos Facebooks. Uno es ¿cómo te siguen? Ajá, Matías Fleury Books ok, y después el otro es Matías Fleury. ajá, Sí, es simple. sí, 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 perfecto. Sí, ahí, bueno, tenemos aquí viendo un poquitito, tenemos una clase de improvisación de Ashtanga, ¿verdad? Con el sábado 17 de febrero en Satia a las 10:30 de la mañana. Esa, según ahora hablé con Gaby, todavía hay campo, entonces para que también, si no pueden ir a este sábado 10. Y no sé si también la otra chica de Escazú tiene campo, pero sí sé que hay otra clase por ahí, otra canalización. Con Ujú, Alexandra. con Alexandra. Este fin de semana es eso. Ok. Pero claro, está tu clase, entonces Ujú, ujú. se cruzan estas clases, al menos que quiera ir. Creo que es uno un día y otro día, ¿no? No quieran ir a las Sí, dos. exacto. Sí, en caso de que no puedan ir a una, pues está la otra oportunidad. Ahí entonces pueden seguir a Matías, sí, en Facebook como Matías Fleury Books o Matías Fleury y ver toda esta información. Así que cualquier duda igual nos pueden contactar y la idea es que puedan también compartir esta entrevista con más personas si les resonó alguna información, si saben de alguna persona que definitivamente les pueda servir este tipo de clase y toda esta información con, ¿verdad? Esa experiencia de canalización, lo puedan compartir. Así que bueno, muchísimas gracias, Mati, y nos vemos Gracias entonces. a todos por organizar todo. Ujú. Y bueno, ahí estamos en contacto. Ahí estamos. Un gran abrazo. Hasta luego. Gracias. Abrazo. Gracias por darte la oportunidad de crear salud y equilibrio integral. Te invito a compartir este episodio y a seguirnos en redes como Coaching Holístico Kairos y acompañarnos en este camino lleno de luz, amor y armonía. Un gran abrazo desde Costa Rica.